Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde desentrañamos los misterios más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy tenemos un plato fuerte, una revelación que ha estado rondando la mente de muchos, una pregunta que se ha hecho eco en los rincones más recónditos de Internet. ¿Qué hay detrás de la aparente pausa en la carrera actoral de la talentosa Anne Derzel? Sí, hoy vamos a sumergirnos de lleno en este enigma. Vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de su ausencia en las pantallas, y les aseguro que lo que descubriremos les sorprenderá. Pero antes de comenzar, un pequeño favor, si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita, claro, para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos con la verdad al fin. Anne Derzel, un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que ha conquistado corazones a nivel global. Su belleza, su talento innegable y su carisma arrollador la catapultaron a la fama en un abrir y cerrar de ojos. Desde sus inicios demostró una versatilidad impresionante, pasando con soltura de roles cómicos a dramáticos, dejando una huella imborrable en cada proyecto. ¿Quién no recuerda su interpretación en Güneşinkler, la serie que la lanzó al estrellato, o su papel protagónico en Aşk Laftan Anlamaz, donde su química con Burak Deniz traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión? Y ni hablar de Sen Kalkapm, un fenómeno global que consolidó a Hande como una de las actrices más importantes de su generación. Pero de repente el brillo pareció atenuarse. Los proyectos se hicieron menos frecuentes, las apariciones públicas más esporádicas, y las preguntas comenzaron a surgir: ¿qué estaba pasando con Anne Derzel? Las especulaciones, como era de esperar, no se hicieron esperar. Algunos afirmaban que estaba cansada de la presión mediática, que necesitaba un respiro de la vorágine del mundo del espectáculo. Otros, más osados, insinuaban problemas de salud, conflictos con productores, e incluso rumores de una posible relación amorosa que la mantenía alejada de los sets de grabación. Pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y a la vez mucho más humana. Para entender la aparente pausa de Hande, es fundamental adentrarnos un poco más en su personalidad, en sus motivaciones y en sus aspiraciones. Hande, más allá de ser una estrella de televisión, es una artista en constante evolución, una persona profundamente comprometida con su crecimiento personal y profesional. Siempre ha demostrado una gran pasión por el arte, no solo por la actuación, sino también por la pintura, una faceta que a menudo queda eclipsada por su fama como actriz, pero que juega un papel fundamental en su vida. De hecho, la pintura ha sido una vía de escape, un refugio donde puede expresar sus emociones, explorar su creatividad y conectar consigo misma de una manera única y personal. Y aquí es donde reside una de las claves de esta pausa. Hande, después de años de trabajo intenso y constante, sintió la necesidad de reconectar con su pasión por la pintura, de dedicarle más tiempo y energía a esta faceta de su vida que había estado relegada a un segundo plano. No se trataba de un abandono de la actuación, sino más bien de una necesidad de encontrar un equilibrio, de alimentar su alma creativa y de explorar nuevas vías de expresión artística. Ella misma ha compartido en varias entrevistas cómo la pintura la ayuda a mantener la calma y la centra en medio del caos del mundo del espectáculo. Es una forma de terapia, un espacio seguro donde puede ser ella misma sin las presiones de la fama. Pero esta no es la única razón. Hande también ha manifestado en varias ocasiones su deseo de crecer como actriz, de asumir roles más desafiantes y de trabajar en proyectos que realmente la apasionen. No quiere conformarse con ser simplemente una cara bonita en la pantalla, sino que busca roles que le permitan explorar la complejidad humana, que la desafíen como actriz y que le permitan mostrar su talento en toda su magnitud. Y esto inevitablemente implica ser más selectiva a la hora de elegir proyectos, tomarse el tiempo necesario para prepararse a fondo y no aceptar cualquier papel que se le presente. En un mundo donde la rapidez y la cantidad a menudo priman sobre la calidad, Hande ha optado por un camino diferente, uno donde la profundidad y la autenticidad son lo más importante. Además, Hande ha demostrado ser una persona muy comprometida con causas sociales, utilizando su plataforma para dar visibilidad a problemas importantes y para apoyar a organizaciones benéficas. Esta faceta de su vida también requiere tiempo y dedicación, y es probable que haya estado invirtiendo parte de su tiempo en proyectos sociales que le importan profundamente. Desde campañas de concienciación sobre el cáncer infantil hasta el apoyo a organizaciones que trabajan con animales abandonados, Hande ha utilizado su voz para generar un impacto positivo en el mundo. Esta dedicación a causas sociales no solo refleja su gran corazón,
sino también su deseo de utilizar su fama para el bien común. Pero sin duda uno de los factores más importantes que han influido en su decisión de tomarse un respiro de la actuación es el duelo por la pérdida de su madre, Aileen Erzell, quien falleció en 2019 después de una larga batalla contra el cáncer. La pérdida de un ser querido es un golpe devastador, y es natural que Ande haya necesitado tiempo para procesar su dolor, para sanar sus heridas y para reconstruir su vida. En estos momentos de dificultad, es fundamental rodearse de la familia y los amigos, y permitirse el tiempo necesario para llorar, reflexionar y recuperar fuerzas. La muerte de su madre fue un punto de inflexión en su vida, una experiencia que la obligó a replantearse sus prioridades y a encontrar un nuevo significado a su existencia. El vínculo entre Ande y su madre era muy fuerte. Aileen Erzell fue su mayor apoyo, su confidente y su inspiración. Su fallecimiento dejó un vacío irreemplazable en la vida de Ande, y es comprensible que haya necesitado tiempo para adaptarse a esta nueva realidad. Durante este tiempo de duelo, Ande se refugió en el arte, en la familia y en los amigos, buscando consuelo y fortaleza para seguir adelante. Por lo tanto, la verdad detrás de la aparente pausa en la carrera actoral de Ande Erzell no es un simple capricho o una repentina falta de interés en la actuación, sino una combinación de factores que incluyen su deseo de reconectar con su pasión por la pintura, su búsqueda de roles más desafiantes, su compromiso con causas sociales y, por supuesto, el proceso de duelo por la pérdida de su madre. Es una historia de resiliencia, de crecimiento personal y de búsqueda de un equilibrio entre la vida profesional y personal. Pero la buena noticia es que Ande no ha abandonado la actuación por completo. De hecho, ha estado trabajando en varios proyectos que prometen ser muy interesantes. Se ha rumoreado sobre su participación en una serie de televisión para una plataforma de streaming, así como en una película que podría marcar su debut en la pantalla grande. Así que aunque no la hemos visto tan frecuentemente en la pantalla como antes, podemos estar seguros de que Ande Erzell volverá con más fuerza que nunca, dispuesta a conquistar nuevos horizontes y a demostrar una vez más su talento innegable. Uno de los proyectos que más expectación ha generado es su posible participación en una serie histórica. Ande siempre ha manifestado su interés por interpretar personajes de época, y esta podría ser la oportunidad perfecta para mostrar su versatilidad y su capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y fascinantes. Además, se ha hablado de su posible colaboración con directores de renombre, lo que sin duda elevaría su carrera a un nuevo nivel. En cuanto a su debut en la pantalla grande, se rumorea que podría ser en una película de drama o thriller psicológico. Este tipo de género le permitiría explorar facetas más oscuras y complejas de la condición humana, y mostrar su talento en un registro diferente al que estamos acostumbrados. Sin duda sería un gran desafío para Ande, pero también una oportunidad para demostrar su valía como actriz y consolidarse como una de las figuras más importantes del cine turco. Además de estos proyectos, Ande también ha estado trabajando en su faceta como modelo y embajadora de marcas de renombre. Su belleza y su carisma la han convertido en una de las caras más solicitadas por las marcas de moda y belleza, y ha participado en campañas publicitarias de gran éxito. Esta faceta de su vida le permite explorar su creatividad y su estilo personal, y también le brinda la oportunidad de llegar a un público más amplio. En resumen, hoy hemos explorado las razones detrás de la pausa en la carrera actoral de Ande Erzell, desmintiendo rumores y adentrándonos en su lado más personal y artístico. Hemos visto cómo la pérdida de su madre, su pasión por la pintura, su búsqueda de roles desafiantes y su compromiso social han influido en su decisión de tomarse un tiempo para sí misma. Hemos descubierto que detrás de la estrella de televisión se esconde una mujer sensible, comprometida y en constante evolución. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Nos gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Ande Erzell volverá pronto a la actuación? ¿Qué tipo de roles les gustaría verla interpretar? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima. No olviden que la vida de los famosos siempre está llena de sorpresas, y nosotros estaremos aquí para contárselas todas. Así que manténganse conectados y no se pierdan nuestras próximas revelaciones. Hasta pronto.